Yo creo que ellos hablan de crear un precedente. De hecho, el abogado que lleva el caso es amigo de este espacio, José Martínez Brito, y él hablaba de que lo que se va a perseguir no es lo que se ha dicho, sino el objetivo de lucrarse con una información difamatoria, porque hay que ver que el famoso cuadro del que se habla salió en un medio digital con nombres y caras. Entonces eso busca crear un morbo, generar una cantidad de views y de likes que al final ese medio termina monetizando. Es decir, ellos quieren señalar que es un delito difamar y crear información falsa para lucrarse, para beneficiarse de manera deliberada. Ahí yo diría que poco importa si la información, entre comillas, es falsa o verdadera, y nos vamos mejor al ánimo de la intención, de si se crea con la intención de eso. Porque él yo leí el hilo que él hizo, y él en un momento decía como hay que irlo a probar a los tribunales, y yo digo, no, es que el TC, el Tribunal Constitucional en el 2016 dijo, que yo no lo veo bien eso, pero dijo que ya poco importa, incluso esa parte, ellos eliminaron esa excepción de la verdad. Pero a lo que yo me refiero es que la justicia dominicana tiende a ser lenta, no por culpa de nadie, sino porque lamentablemente así está organizada, y esto sería algo que probablemente lo más rápido que pudieran tener una sentencia condenatoria en caso de que tengan las pruebas de ello, serían 1 año y medio, 2 años. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ojalá y tengamos criterios fuertes como este, pero en mi experiencia, en la experiencia yo diría casi de la comunidad jurídica, porque uno se entera, estos casos terminan siempre con una transacción, porque la víctima, que en este caso serían ellos, normalmente no están dispuestas, y yo lo entiendo, a correr con ese bagaje todos los meses, toda la semana que hay una audiencia o que hay una vista en la fiscalía, cuando lamentablemente al final tú ni siquiera estás asegurando una condena, porque si nos vamos a tipificación, le voy a poner un ejemplo, los elementos constitutivos, que así es que uno como que encasilla los delitos de la difamación, son alegación de un hecho preciso que menoscabe la dignidad y que atente contra la consideración de ese individuo, debe afectar el honor y la consideración, debe recaer sobre una persona y debe estar revestida de publicidad. Y entonces cuando vamos a la publicidad, tenemos que hablar de la repercusión. Las 4 cosas se dan. Y la intención, que es la quinta, que el elemento intencional en materia penal es muy importante. Ahora yo no sé, doctor, ¿cómo se demuestra ahí se pudiera demostrar la intención de crear la historia falsa, para lucrarse? No estoy hablando de crear una historia falsa para sonar. ¿Qué pasa? Como ya es tan mecánico, sobre todo en esas plataformas, que se crean y a la vez se monetizan, quizás el objetivo principal era sonar, pero es que automáticamente no es decir, yo voy a crear esto ahora, como alguien que crea un vaso, yo voy a crear este bolígrafo porque me voy a hacer millonario con él. O sea, hay una intención de ganar un dinero con él. No es que voy a escribir la otra parte del Quijote. No. Y si después con el Quijote me hago dinero, otra cosa. No. Yo quiero esto para ganar dinero. Quizás en este caso se inventan una noticia difamatoria, todo lo que sepamos, pero el primer fin no era lucrarse con eso. ¿Cómo demostrar que hay una intención primaria de lucrarse? Porque ahí, cuando uno está hablando de intención, es imposible tener una prueba concreta, o casi imposible, incluso en un asesinato, porque tú dices, bueno, tú disparaste y eso obviamente va a producir la muerte, y por eso yo asumo que hay una intención, y es lógico. En este caso sería lo mismo, o sea, la publicación de una noticia sin verificar las pruebas y con ese tono, porque todos vimos la noticia, con ese tonito, evidentemente los indicios arrojan más para el lado de la intención, que es, conozco lo que estoy haciendo y lo hago aún así, que el de conocimiento de, yo no sabía. Pero lateral. Lo de lucrarse, sí, pero lo que decía Miralba y había dicho Martínez Brito es que ellos van a perseguir por el hecho de lucrarse a partir de una mentira, no por el hecho de la mentira en sí misma. Bueno, lo de lucrarse ya yo lo veo un poco más complejo, porque la intención inicial, vuelvo y digo, del disparo, es fácil de llegar a.
Pero que él hizo eso porque él iba a obtener una herencia de una prima o algo, ya tú tienes que llegar un poco más lejos. Entonces, yo diría que pudiera y sería interesante, yo incluso que es necesario, como no tenemos una modificación de ley todavía en curso, un precedente jurisprudencial de que eso está mal. El problema es que desde el punto de vista jurídico técnico no es tan sencillo. Y yo creo que si fuera yo obviamente lo digo desde la comodidad de mi asiento, yo creo que eso puede revictimizar a veces a las personas que están involucradas, porque el fallo a favor de llegaría en un año, entre comillas, ¿verdad? Un fallo firme, por lo menos, ¿qué quiero decir? Y al final el camino que hay que recorrer es tan largo que no siempre es, digamos, emocionalmente costo efectivo. Sin embargo, el hecho de que todos los elementos constitutivos aparentarían configurarse, sí, yo pienso que pudiera generar que sea un caso, entre comillas. Ahí entra un tema también que en las redes sociales hay algo que hay que atender, y es la personalidad jurídica. Porque yo te pongo un ejemplo. ¿Quién es esa cuenta? A eso te iba a llegar ahora, porque, fíjate, eso nos puede llevar, por eso digo que hay que sentarse, la comunidad jurídica, los medios de comunicación, los influencers y todo lo que usted quiera, porque hasta dónde una cuenta es mi cuenta y hasta dónde comienza a ser, o a partir de dónde comienza a ser un medio. Por ejemplo, yo te digo algo, todas mis cuentas personales, además tienen mi nombre, recabada, son esencialmente mi medio de comunicación, donde yo publico todo lo que a mí me interesa. Cuando me dicen, ¿cuál es tu línea editorial? Con estudiantes y gente que tratan, mi línea editorial soy yo, lo que yo visto, lo que yo bebo, lo que yo tomo, lo que yo, mis temas en materia de política, en materia de deporte, de cine, eso es lo que yo comparto en mis redes. Que soy periodista y se asume como un medio porque tengo una página web que se llama robertocavada.com. ¿Hasta dónde? Digo esto porque si no, eso colinda con el concepto de medio de comunicación, que tiene otro análisis. Ya hay jurisprudencia sobre eso, de que no se puede acusar al periodista de esto porque ese es un derecho que tiene, ni al director no lo puede arrastrar. O sea, es un tema que sobre el que habrá que legislar para que sepamos, cuando analizamos un caso, si es un medio, porque yo te puedo decir, bueno, la cuenta de Twitter del Nuevo Diario, eso es la cuenta de Twitter de un periódico, está bien, existe físicamente. El País de España, y tiene una cuenta de Twitter, y tiene una cuenta de Instagram, y tiene una de TikTok, y tiene de todo lo que se ha inventado en este mundo, y se corresponde a un medio. Ahora, yo te digo algo, la cuenta de Jorge Ramos, donde él publica todas sus entrevistas, para no hablar de alguien acá, publica todos sus comentarios, hace reportajes propiamente, igual que Patricia Yanió. ¿Es un medio o es una cuenta personal? Esa es la gran pregunta. Las dos cosas. Las dos cosas o cualquiera de ellas, porque ese es el problema. Cuando estamos hablando de esa realidad objetiva, de que hay un medio que yo mañana puedo crear una página, subir 2 o 3 memes, tiene tracción y después tener 25,000 seguidores, o sea, esa inmediatez de tú crear un medio de un día para otro, es lo que nos genera a nosotros, los abogados, o al sistema judicial, digamos en general, un problema de cómo yo tipifico, en base a leyes del 62, cosas que en ese momento eran inimaginables. La discusión, por ejemplo, de quiénes son los responsables, yo le pongo un ejemplo. ¿Es responsable el community manager que maneja la cuenta, o el dueño de la cuenta, o el que registró el nombre, o el que paga la... O sea, hay tantas cosas, tantas áreas grises que hacen que sea incluso un caso difícil, porque le voy a poner un ejemplo. La responsabilidad en cascada la pone esa ley del 62, que era una responsabilidad primitiva. O sea, antes los legisladores lo que hacían es una responsabilidad que viene de 1810. Ellos decían, bueno, nada, todo el que está ahí metido en ese lío va todito para la imputación, como una forma simplista. La sentencia del 2016, una de las cosas que hace también es eliminar ese artículo, que creo que era el artículo 48, diciendo, bueno, la pena es personal,
Y al ser personal, yo no puedo responsabilizar, por ejemplo, a fulano de tal, que lo que es dueño de un medio y que no está viendo lo que fulano está diciendo en vivo, porque eso es imposible. Yo no puedo poner un tapaboca a alguien con un botón. Entonces, la discusión es muy técnica y nace no de elementos subjetivos y objetivos, sino nace de la realidad que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Yo busco esa cuenta, que no sé quién es, y le doy a la cuenta y yo no sé dónde está, yo no sé si es de Estados Unidos, si es de aquí, yo no sé nada. ¿Qué voy a hacer? Ya un API a revisar quién la registró. Bueno, yo puedo decir, bueno, me dicen que la maneja fulano, pero cuando yo vaya donde fulano dice, no, yo se la tengo aquí para responder los DM, pero yo no sé. Entonces, esa en particular, la del caso que estamos hablando, tiene domicilio físico, tiene dueños, es una empresa. Entonces casos como ese, por ejemplo, son medios digitales que quizá por la misma relevancia que van tomando y para monetizar bien, pues se establecen que debería ser a lo que todos deberíamos llegar. O sea, todas esas cuentas deberían tener algún tipo de registro. Lo que pasa es que como yo le digo a Instagram, obliga a esa gente a tener unos registros. Eso es imposible. Pero al final de cuentas, nosotros estamos en un mar literalmente de incertidumbre porque la tecnología va 200,000 veces más rápido que la ley y los mismos problemas que nosotros estamos tratando de paliar día a día a veces nos desbordan a nosotros como abogados.